El Señor, el Señor te bendiga, mi amado hermano, hermana que escuchas este mensaje. El día de hoy vamos a estar compartiendo un pasaje en las Escrituras que se encuentra en el libro de Génesis. Es el principio de las cosas. Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 8. El día de hoy estaremos meditando bajo el tema Sé diferente como Noé. Sé diferente como Noé. Dice la palabra en Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Sé diferente como Noé. Noé significa consuelo. Noé significa uno eh, eh, que es consolado. Noé significa paz. Noé significa descanso. Y si hay algo que necesita el hombre de nuestros días es encontrar paz, encontrar descanso, y ese descanso solo se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Por eso la gente que tiene a Cristo es diferente. La gente que tiene a Cristo en medio de la adversidad, en medio del movimiento, del bullicio, del pecado de este mundo, solo aquellos que tenemos a Cristo tenemos descanso. Solo aquellos que tenemos a Cristo somos diferentes. Cuando se menciona el nombre de Noé, todos conocen la historia del diluvio que cubrió la tierra y cómo Noé construyó un arca y solo se salvaron 8 personas, solamente él y su familia. Es uno de los personajes, Noé es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Dios había hecho al hombre y lo había puesto en el jardín del Edén, con toda la hermosura y toda la gloria de un Dios grande y maravilloso rodeándole. Pero ese hombre, Adán, pecó y llevó a toda la humanidad al pecado con él. Entonces, este pecado creció de tal manera, este pecado vino creciendo hasta un punto en el que llenó el corazón de todos los hombres, y Dios dice en su palabra que le pesó en su corazón, que se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces Dios buscó por todo el mundo y encontró a un buen hombre, a un hombre diferente, Noé, un hombre que se destacó entre todos los hombres pecadores de su época, porque vivió una vida piadosa en medio de una generación pecadora. Porque vivió una vida piadosa en medio de una generación pecadora. Verdaderamente era diferente. En los primeros días de la persecución de los cristianos, se dice que sobre sus tumbas tallaron unas imágenes de un arca flotando sobre el agua, indicando que creían que sus seres queridos estaban a salvo en el arca, que es Cristo. La salvación que vino a Noé es una ilustración de nuestra salvación en Jesucristo, quien es nuestra arca de seguridad.
Así como lo hicieron en su momento los primeros cristianos, cuando morían sus seres queridos, iban y les dibujaban una pequeña arca ahí en sus tumbas, un arca flotando ahí, indicando de que sus seres queridos estaban a salvo, a pesar de que habían sufrido, a pesar de que habían muerto, perseguidos, por causa de creer en Cristo, pero no importaba, podían matar el cuerpo, pero su alma, sus vidas vivían porque estaban seguros en Cristo Jesús. Bueno, de la misma forma, el arca de nuestra salvación es Cristo, y el que tiene a Cristo está salvo, el que tiene a Cristo es diferente, el que tiene a Cristo tiene paz, tiene consuelo. Por eso sé un siervo diferente como Noé. ¿Cuál era el entorno en el que vivía Noé? En primer lugar, ese entorno era un entorno, hermano, de perversidad. Lo vemos nosotros en Génesis 6, capítulo 6, en su versículo 5, donde dice que toda la tierra estaba llena de pecado, y leemos, y vio Jehová. Nota cómo en el versículo 5 empieza diciendo, y vio Jehová. Él siempre lo hace. Podemos esconder nuestra maldad de los demás, pero no de Dios. Él nos ve no solamente en el brillo del mediodía, sino también en la oscuridad de la medianoche. Dios vio a Adán cuando comió del fruto prohibido, vio a Jacob cuando engañó a otros, vio a Can cuando robó el tesoro prohibido, vio a David cuando cometió el pecado más negro de los pecados, vio a Judas cuando éste traicionó a Jesús, vio a Pedro cuando lo negó con juramento. Él nos ve, hermanos míos, cuando quebrantamos sus mandamientos e ignoramos sus enseñanzas. Pero ¿qué fue lo que vio Dios? Versículo 5. Vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio y que todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Más adelante, en otro versículo, vemos que el deseo del hombre de pecar comienza desde su juventud. Desde que eres un muchacho, desde que eres muy joven, tú empiezas a desobedecer, tú empiezas a querer hacer lo malo. ¿Dónde comienza el pecado? Comienza en nuestros pensamientos. Nota cómo dice la palabra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, ¿dónde comienza? Eso comienza en nuestros pensamientos. Cuando mantenemos limpios nuestros pensamientos, podemos mantener el pecado fuera de nuestra vida. Cuando mantenemos limpios nuestros pensamientos, podemos mantener el pecado fuera de nuestras vidas. Jesús dijo, bienaventurado los de limpio corazón. Un gran pintor alemán dice que cuando era niño, su madre le dijo que cada vez que fuera tentado, él debería de citar 7 veces las palabras de Jesús, bienaventurados los de limpio corazón. En su vida posterior, él dijo, a menudo cuando me llegaba la tentación, recordaba estas palabras de mi mamá, para que yo fuera puro de corazón y me guardara del pecado. Así él fue un pintor diferente. Así tú también puedes ser diferente en tu trabajo. Así también tú puedes ser diferente en tu casa. Así también tú puedes ser diferente en tu manera de vivir. Cuando tú guardas esta palabra en tu corazón que dice bienaventurado los limpios de corazón. Cuando tú recuerdas, cuando viene una tentación, cuando viene un pensamiento perverso, cuando viene un pensamiento que no va de acuerdo a la palabra, que no es verdadero, un pensamiento que no es justo, un pensamiento que no es honesto, recuerda que la Biblia sigue diciendo bienaventurados los de limpio corazón. Pero estas personas de los días de Noé eran impuras en sus corazones. Eran impuros en sus corazones, por lo tanto sus obras eran pecaminosas. La razón por la que ellos terminan siendo una generación altamente pecaminosa es porque sus pensamientos son impuros. A menudo
Vemos grandes incendios forestales que queman miles y miles de hectáreas. Pero ¿cómo llega a arder tan grandemente ese fuego, ese incendio? Bueno, eso comienza con una pequeña llama que es tirada, con un cigarrillo, con un cerillo que es tirado en ese bosque, y de esa manera crece esa diminuta llama, va creciendo y creciendo y desarrolla un fuego devastador. El pecado es así. Así fue en los días de Noé. Creció el pecado y creció hasta que envolvió a toda una nación. Con más razón, en medio de una generación tan perversa, debemos de ser nosotros diferentes. Mira, qué difícil es. Enfrente, el otro día, mientras yo conducía, enfrente mío venía un carro que decía: aquí no está Dios. Y traía sus señales de Baphomet y satánico, todo satánico, y decía las letras para que todo el que esté atrás de él lo vea y diga: aquí no está Dios. Los pensamientos, estas personas de los días de Noé eran impuras en sus corazones y por lo tanto sus obras eran pecaminosas. Esa es la razón por la que nosotros vemos tanta maldad, porque el hombre no tiene a Cristo en su corazón, porque el hombre no quiere a Cristo en su mente, porque el hombre no quiere a Dios en sus vidas, sino que dicen: aquí no está Dios. Y por tanto la maldad se ha multiplicado. En otro lugar de la ciudad, también mientras conducía mi auto, vi un letrero de una iglesia que dice: Are you ready? ¿Estás listo? Jesus is coming. Jesús viene pronto. A ese letrero la gente lo mira cada vez que pasa y lo mira cada vez que regresa y siguen sus vidas sin importarles. Porque aunque Dios anuncia de una y de otra manera que Cristo viene pronto para salvarnos como en los días de Noé, la gente en sus corazones sigue siendo impuro y lo que menos le importa es la verdad de Dios. Por eso sus obras son malas, por eso vivimos en un tiempo difícil. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es entonces el entorno, ese es el entorno en el que se encuentra Noé. Pero Noé tiene que ser diferente. Dice la palabra: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: la pureza, que nos habla de la vida de Noé. Ya vimos su entorno, un entorno de perversidad. Nuestro segundo punto nos habla de la vida de Noé, una vida de pureza. Eso es una vida diferente. En el Génesis, en el capítulo 6, versículo 8, leemos: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de toda esta maldad, hubo alguien a quien Dios miró con ojos de agrado. Dijo Dios: wow, esto es algo impresionante lo que está aquí. Era un siervo consolado, era un siervo que tenía paz, era un siervo llamado Noé. Es como si en medio de una noche negra de pecado resplandecía una luz brillante. Así se miraba Noé en medio de aquella generación manchada y negra del pecado. Es como un rayo de luz que brilla en medio de una noche oscura. Jesús dijo a sus discípulos en un momento: vosotros sois la luz del mundo, hermanos, porque un siervo diferente alumbra lo de su casa. Un siervo diferente alumbra aún en medio de su generación, por muy negra que ésta sea. Dios no ve solamente el mal, sino que también ve el bien en nosotros. Podemos estar agradecidos de que Él no nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos ha recompensado conforme a nuestras iniquidades, dice David en el Salmo 103:10.
Debemos de estar agradecidos que el Señor no ha hecho conforme, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque si hay algo bueno en nuestras vidas, Él también lo ha de encontrar. Y si tenemos a Cristo en nuestros corazones y tenemos fe y esperanza en nuestro Señor, Dios también lo va a ver en nuestras vidas. Génesis 6:9 nos dice, Noé fue un varón justo. Noé fue un varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Te das cuenta lo que es un siervo diferente? Con Dios caminó Noé. Noé vivió una buena vida y a menudo debe haber sentido que todo fue en vano, ya que los demás de su alrededor eran tan pecaminosos y su bondad aparentemente no le servía de nada. Pero Dios recompensó esa bondad tal como la recompensa hoy. Si tú estás haciendo las cosas bien, si tú eres diferente en medio de una sociedad tan mala, tú sigue haciendo las cosas bien, que a su debido tiempo Dios ha de recompensar. Cuando llegó el momento de que Dios se moviera, Él tenía a su hombre diferente. Cuando llegó el momento en que Dios iba a destruir a esta tierra con agua, en ese momento Dios tenía ahí a un siervo diferente, a un varón, bendito sea el nombre del Señor, que fue justo en medio de una generación perversa, que fue perfecto en su generación, a un varón que caminó con Dios. Dios siempre lo ha hecho. Cuando las nubes están más negras, Dios envía un rayo de sol. Cuando el pueblo llegó tan lejos como pudo en el pecado, Dios tenía ahí a su hombre diferente para corregir la situación. Aunque la maldad de nuestro alrededor, hermanos míos, sea tan tremenda, Dios puede usar tu vida, pero tienes que ser diferente. Dios puede usar tu vida, pero tienes que ser diferente. Tienes que caminar con Dios, tienes que ser diferente en tus generaciones, tienes que ser un hombre de fe, tienes que ser un hombre justo delante del Señor. Corre a Cristo para que seas diferente. Y eso es lo que destacó la vida de Noé. Y ahora vamos a nuestro tercer punto, nuestro tercer encabezado, que nos habla acerca de su preparación, es decir, de la preparación de Noé, es decir, de su caminar. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. En el versículo 13. Fíjate, eso es lo que Dios ha dicho. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Así que le ordenó a Noé que construyera un arca y que trajera a su familia y también a los animales de la tierra. Hoy escuchamos a alguien decir, hay tanta maldad en el mundo de hoy, ¿por qué Dios no lo destruye? Pero Dios es más paciente que el hombre. Él espera hasta que el tiempo esté maduro antes de actuar. En este caso, Dios le dio a esta gente 120 años para cambiar sus caminos. 120 años para que empezaran a ser justos. 120 años para que fueran diferentes. 120 años para que caminaran con Dios. Pero esta gente no creyó. Pero Noé creyó lo que Dios le había dicho y comenzó a construir el arca. Otros se reían de él cuando hablaba de un diluvio que algún día destruiría a la humanidad, pero él le creyó a Dios. Ese era el caminar de Noé. Él creyó a Dios. Años más tarde, el escritor de los Hebreos nos dice que Noé se movió, que Noé caminó, que Noé actuó, que Noé obedeció por la fe en Hebreos 11:7. Y déjame leértelo en la palabra del Señor en Hebreos 11:7 para que miremos cómo o qué se dice de Noé. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La gente de hoy se ríe cuando se les habla del propósito de Dios en el juicio, pero si eres sabio, tú lo escucharás. Los necios se ríen y se burlan del juicio que ha de venir, pero si tú eres sabio, tú tienes que escuchar la voz de Dios. Porque cuando esa ira venga a causa del pecado del hombre, vendrá como un viento recio que apaga una pequeña vela encendida. Sodoma y Gomorra sintieron esa ira. Israel sintió esa ira y fue enviado al cautiverio. Dios ciertamente es un Dios de amor, pero cuando ese amor es rechazado, se convierte en una ira. Cuando ese amor de Juan 3:16 es rechazado, cuando esa vida eterna en Cristo es rechazada, entonces no hay más ofrenda por el pecado. Algunos ingenieros brillantes y bien informados advirtieron en una ciudad de Pensilvania de que una inundación era inminente, diciéndoles de que la presa sobre su ciudad estaba débil y podría caer, que podría ceder en cualquier momento. Pero esas personas continuaron su forma de vida habitual, ignorando todas las advertencias. Luego, el 31 de mayo de 1889, la presa se rompió, inundó la ciudad y provocó la pérdida de más de 2,000 personas. La advertencia se dio a tiempo, los expertos en el tema hablaron a tiempo, pero la gente siguió viviendo su vida sin importarles. De la misma manera, la gente de los días de Noé ignoró las advertencias de Dios. Noé no solo le creyó a Dios, sino que fue obediente a él. Preparó el arca hasta el detalle más mínimo que Dios le había indicado. Hoy Dios nos advierte del juicio venidero, pero también nos prepara una vía de escape, y esa ruta de escape es por el camino de la cruz, donde Jesús murió por nuestro pecado. Sin embargo, la gente no quiere seguir el camino de Dios. La palabra de Dios dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay una manera